Para nosotros es un inmenso placer encontrarnos de nuevo con ustedes en esta entrega más, una entrega más de su programa Visión Integral. En esta ocasión vamos a tratar un tema importante porque nos une, nos vincula, nos deleita a todos. Hoy vamos a hablar de deportes, vamos a hablar de políticas públicas, vamos a hablar de lo que se viene haciendo en el país y sobre todo de un evento que recientemente fue inaugurado en el país que tuvo una amplia difusión, y para ello hemos invitado al viceministro Marcos Díaz, que está aquí con nosotros. Un placer recibirlo por acá. Por primera vez nos visitas acá. Él es viceministro de Deportes y encargado de Deporte Escolar y Universitario, o universitario escolar, ¿no? Así es, así es. Ya tiene gran experiencia en el Ministerio de Deportes porque entra a un segundo periodo, por decirlo así. Así es, así Y entonces Marcos es responsable, o fue responsable, de un evento que recientemente concluyó en el país, que fue la Asamblea del Consejo Iberoamericano, Consejo Americano del Deporte, el CADE. Y de ahí se desprendieron una serie de reuniones, encuentros y otras estructuras del deporte que interactúan en América Latina, ¿no? Quisiéramos, Marco, que tú nos hablaras de la importancia de ese evento, que estará siendo apoyado por algunas imágenes para que la gente vea la dimensión del evento que se desarrolló en el país. Yo no sé si es la segunda vez o es la primera vez que se hace un evento, porque según las informaciones que tenemos, participaron más de 30 países. Es un evento de una dimensión internacional porque también participó España y Portugal. Así que bienvenido a Visión Integral. Juan José, antes que nada dar las gracias por la invitación a Visión Integral y llegar a todos los televidentes a través de tu programa. Y efectivamente, como has mencionado, fue celebrado en República Dominicana por primera vez en la historia de nuestro país la Asamblea del Consejo Americano del Deporte, las reuniones regionales y la Asamblea del Consejo Iberoamericano del Deporte. Es importante resaltar que es el llamado CADE, o Consejo Americano del Deporte, es el órgano que reúne a todas las oficinas de deporte del continente americano, de los gobiernos del continente americano, ya sean ministerios de deporte, Secretaría de Estado de Deporte, instituto, dirección, todos los responsables de gobiernos de las oficinas de deporte del continente americano se unen en lo que le llamamos el Consejo Americano del Deporte, que ¿Y cada los máximos representantes de esos países? Cada año realiza una asamblea y es la primera vez que República Dominicana es sede de esa asamblea, donde, como bien dijiste, recibimos un total de 30 países, o sea que fue una de las convocatorias más numerosas en la última década de este órgano, y que revierte una importancia extra por el hecho de que República Dominicana en los últimos 2 años preside ese consejo, y en medio de la asamblea, a solicitud amplia de la gran mayoría y apoyado por la totalidad de los presentes, se le solicita que República Dominicana continúe 2 años más al frente de ese importante órgano internacional. El Consejo Americano del Deporte es donde los gobiernos se reúnen y comparten buenas prácticas. Se exponen experiencias que han sucedido en países donde han llevado el liderazgo de un tema. Puede tener un país que como Chile venga y exponga sobre legislación deportiva, y donde existan países como el nuestro que de legislación deportiva necesitamos hacer cambios y podemos aprender, ¿ok? De lo que está ocurriendo, entender lo que está ocurriendo, y donde te agarra otro país y te explica una experiencia donde han fallado, y ahí todos los ministros de deporte, directores, secretarios de Estado comparten sus experiencias en diferentes temas que previamente están establecidos. Al mismo tiempo también es el espacio de acercamiento entre países que desean formalizar algún acuerdo, ratificar algún acuerdo de colaboración. También se fijan posturas ante organismos internacionales. En este caso, uno de los temas más protagónicos en la agenda de este año, que recién se culminó acá en Santo Domingo, fue precisamente la postura del continente relacionado a uno de los temas de más relevancia a nivel mundial, la lucha contra el dopaje, ¿okay? Donde la Agencia Mundial Antidopaje
o con sus siglas en inglés, la UADA. Que también participaron en el evento. Participaron, vino su director general, vinieron la directora de la oficina regional. Los gobiernos del continente tienen que asumir posiciones y asientos en sus órganos directivos. Y allí el continente es precisamente en esa asamblea donde pauta quién se va a sentar en el comité ejecutivo, quiénes se juntan en el directorio o foundation board, como le llaman en inglés, y cuáles son las posturas en cuanto a los temas que se discuten a nivel mundial, cuál es la postura del continente americano, es precisamente en ese Consejo Americano del Deporte que se definen Pero se trazan políticas, se toman política, iniciativas para implementar. Es correcto. O más el tema de compartir experiencia, firmar algún tipo de acuerdo, aprender de las iniciativas y de los avances, porque hay un desarrollo posiblemente muy desigual. Totalmente. Hay muchas islas que participaron, pero tú, si te quieres comparar con Estados Unidos, con Canadá, con Portugal, con España, con Brasil, también hay, entonces tú dices, hay cosas que aprender. Totalmente. Hay acuerdos que puedo firmar en que la República Dominicana pueda salir ganancioso, ¿no? Aprovechar los avances o aprovechar la experiencia, por decirlo de alguna forma, algún tipo de colaboración. Claro que sí. Y ser el anfitrión y presidir un órgano internacional también trae consigo beneficios grandes. Ya Dominicana no solamente está participando, sino está protagonizando. Y de todos los países del continente, donde hay naciones inmensas con un gran historial y gran poderío a nivel de políticas públicas deportivas mucho más avanzadas, ya están viendo a Dominicana como un protagonismo, con un cierto liderazgo. Y eso se revierte. También hemos ido trascendiendo a nivel internacional en algunos deportes. O sea, ¿quién no conoce a la República Dominicana por el béisbol? Así es. Por el voleibol ahora. Así es. Y otras disciplinas que se han ido destacando. Así es. ¿Por qué elegir República Dominicana como sede? Porque era quien presidía el CADE. Sí, así ¿Por eso se elige como sede? Se inició en el 2012 en la entrada del presidente Danilo Medina, una línea de que la participación en los foros internacionales fuera con interés de lograr beneficios para nuestra nación. Perfecto. Que no fuera una participación de estar allí, sentarse y simplemente escuchar y ser uno más que escucha, no, sino de ir, participar y obtener lo que se necesite para poder traerles y justificar ese gasto de trasladarse a un foro internacional, justificarlo con hechos y beneficios para nuestro país. Porque el país asume entonces el montaje y todos los gastos alrededor a la comienza en el 2012 con una participación activa que 2 años más tarde es elegida República Dominicana como la presidencia de ese foro. Ya el año siguiente, entonces, optamos por celebrarlo en República, por la sede, la cual es aplaudida por todos los países, y comienza el trabajo con la nueva gestión. Como que a todo el mundo le gusta venir al país. La gente una vez piensa en la playa, en el sol. Una gran ventaja, claro que sí. Claro, la gente quiere venir a visitar el país. Geográficamente céntrico para el acceso de vuelos a través de diferentes aeropuertos. Y resaltar el entusiasmo y la responsabilidad con la cual el nuevo ministro entrante, que ya el país asumiendo esa responsabilidad llega y se le presenta en su escritorio, hay que realizar esto, todo el equipo del Ministerio de Deporte, que le incluye porque es el ministro que presida, aunque usted le representa. Así es. No, y que el nuevo ministro entra y encuentra esa responsabilidad de tener que celebrarlo. Entonces es oportuno destacar. Es como que en el poco tiempo darle respuesta a ese compromiso importante y que en términos de recursos implica mucho. Y que no solamente para que el país que puede estar viendo las imágenes conozca que fue aplaudido y llovieron las críticas favorables de lo excelentemente los medios de comunicación resaltaron ampliamente hasta primera página en algunos periódicos. Excelentemente, muy positiva todas las críticas realizadas por quienes nos visitaron, la cual agradecieron grandemente y donde Dominicana se lució nueva vez con esa hospitalidad característica y donde nos colocamos nueva vez con un liderazgo y con un protagonismo ante la política pública deportiva del continente americano. Como dijo mucho la prensa, Santo Domingo fue la capital del deporte. En eso se convirtió durante esos días. Así es. Ahora, ¿es un reconocimiento al país el hecho de reelegirlo a usted de nuevo, reelegir al país, al ministro? Al país, claro, al Ministerio de Deporte. ¿Es un reconocimiento al trabajo que se ha venido desarrollando desde la presidencia? Indudablemente. Es consecuencia de
el trabajo que se viene realizando y la atención con la cual el Ministerio de Deporte ha asumido esa responsabilidad. ¿Por qué tocaba una elección donde es tradicional que los países se rotan? Que un país dice, bueno, y ya nadie, no ya hubo asumí competencia. No, y cuando llegó en la parte de la agenda el proceso de elección, las primeras manos que se levantaron fue solicitando que la Asamblea apoyara que Dominicana siguiera al frente, aprovechando la entrada de un nuevo ministro, reconociendo la labor que se venía realizando y viendo como muy positivo el hecho de que este organismo pudiera adquirir un mayor fortalecimiento en los próximos 2 años sobre las propuestas que el mismo ministro hizo durante el trayecto de la Asamblea. Así que fue una decisión unánime expuesta por los demás países. Había que escuchar los testimonios de Uruguay, los testimonios de Colombia, el testimonio de Venezuela, el testimonio de Puerto Rico, que fueron países que expusieron ante la Asamblea, señor, entendemos que, y dando, no, aplaudiendo lo que se había realizado y el hecho mismo de cómo habíamos llevado a cabo la Asamblea, entendían que en la figura del ministro estaba grandes oportunidades que el continente no podía despreciar. Yo creo que indudablemente, desde la perspectiva en la cual yo estuve allí, fue un reconocimiento a no solamente la labor realizada, sino a lo que prometía en los próximos 2 años. El fortalecimiento de este organismo, que este organismo pueda llevar sus temas a nivel de agenda presidenciales a futuro, que es una siempre de los grandes cuestionamientos, Porque el tema deportivo. a veces lo que ocurre con este tipo de encuentros, de eventos internacionales, de asambleas, donde participan varios países, en esto que la convocatoria es una convocatoria excelente, lograr reunir más de 30 países es una convocatoria excelente, pero a veces se queda en pronunciamiento, en un documento final, la declaración. Declaración final, y no hay después de ahí ningún seguimiento a los acuerdos que se arribó finalmente. Entonces, ¿qué se hará desde la presidencia que en estos momentos tiene el país y el ministerio para impulsar esas iniciativas? Claro que sí. Apoyando esa definición, el tema mismo de deporte es un tema que tiende a atraer la atención de la población, ya sea el deporte espectáculo, el deporte atrae, pero también a veces es relegado a un tema secundario en cuanto a la política pública de una nación. Y se ignora muchas veces el alcance que tiene el deporte, la recreación, la actividad física, la educación física, en las grandes problemáticas de un país. No existe el discurso de un presidente que no aborde 3 problemas o retos esenciales: la educación, la salud y la seguridad ciudadana. ¿Qué herramienta puede trabajar positivamente de manera transversal a esos 3 grandes retos? La herramienta llamada deporte, actividad física, recreación, educación física. Entonces, ya se entiende a través de las oficinas de deporte de los países que el éxito de lo que es una buena gestión de un ministro ya no está dado como se concebía antes, que era, mídeme cuántas medallas lograste en un evento internacional. Eso es importante. Y sí, es muy importante, pero ya se percibe el éxito de una gestión deportiva de una manera mucho más amplia, porque los que fuimos deportistas a tiempo completo somos menos de un 1% de la población. Y donde ya el deporte es concebido como un derecho fundamental, tú tienes que hablar de cómo tus políticas públicas impactan a los 10 millones de habitantes en el caso de República Dominicana. Entonces tú tienes que hablar en un sentido mucho más amplio. Sí, el deporte de alto rendimiento, el que expone al país, nuestros deportistas dan a conocer nuestra nación, pero tiene que pensar en función del deporte de la tercera edad, la inclusión, la discapacidad, el deporte en zonas vulnerables de posibilidad de alta criminalidad. Por ahí anda el ministro con esos 3 ejes, que lo ha definido muy bien, claro, lo cual vamos a seguir conversando. Pero totalmente. Entonces, me permite ahora hacer una pausa para que conectemos ahí mismo, porque yo creo que es importante lo que usted está planteando, porque es una nueva visión y esta es la cosa que hay que hacer. Pausamos y en breve retornamos a esta interesante conversación con el viceministro de Deporte, Marcos Díaz.
continuamos conversando con Marcos Díaz. ¿Quién no conoce a Marcos Díaz? ¿Eh? Alguien me decía, oye, te lleva un excelente invitado para el día de hoy. Sí, porque bueno, las hazañas tuyas, no todo es reconocido. Debemos empezar hablando un poquito de esas hazañas que la gente recuerda mucho. Yo fui de los que me trasladé al malecón para ver el nado desde Boca Chica hasta el malecón, ¿no? Gracias, pero ya, gracias. claro, eso es una pequeña hazaña, las mar abierto y toda esa que tú en algún momento has contado. Pero bueno, seguimos hablando entonces. Sí. Estaba hablando sobre el deporte como derecho fundamental, como herramienta de transformación social que puede impactar a los grandes retos que tiene una nación en temas de salud, seguridad ciudadana, educación. Y precisamente volvemos entonces a cómo ya percibido correctamente lo que es una gestión de un Ministerio de Deporte en el más amplio sentido, es precisamente cuando los gobiernos del continente americano, en esta asamblea del Consejo Americano del Deporte, CADE, es donde ven en la visión precisamente del ministro Danilo Díaz. Que pudo exponer ahí. Que pudo exponer exactamente. ¿Cuál es su visión? La visión de gobierno y el interés de que los temas expuestos en la asamblea calaran hacia el nivel de nuestros mandatarios. Y fue uno de los puntos más importantes para que la asamblea viera en que la posibilidad de fortalecimiento de este organismo a futuro. Se planteó inclusive el hecho de vincular este órgano, que se queden los ministros de deporte, los ministerios de deporte del continente, que pueda tener una representación, una secretaría general fija en el sistema de a los fines de poderle dar seguimiento. A fines de dar seguimiento y mantenerlo más allá del funcionario, esa comunicación permanente gobierno, que es necesaria. Y ya ha sido una visión muy, vamos a decir, unas iniciativas interesantes en temas de innovar y de decir, vamos a llevar esto a un próximo nivel. Y yo creo que eso incidió mucho en... Aparte de la asamblea en sí y de escuchar quizás la participación de las experiencias de los diferentes países participantes en el evento, se reunieron varias instancias. Así es. Con CECADE, con SUDE y el Consejo Iberoamericano del Deporte. Así es. ¿En qué consisten estas tres instituciones? O sea, claro. ¿son regionales? ¿Cuál es la finalidad de que, y por qué existen de manera separada y qué hacen? En el margen de esta asamblea, que es de los gobiernos del continente, previamente suceden reuniones regionales. Existe un organismo que reúne a todos los países de Sudamérica en materia de deporte, es CONSUDE, Consejo Sudamericano del Deporte. Lo propio lo tiene el CONSECADE, que es Centroamérica y el Caribe. Esas reuniones suceden previo a la asamblea, donde inclusive se tratan temas importantes de cada región y al mismo tiempo se hace el consenso para temas de agenda que vienen en la Asamblea General. Ya los países de Sudamérica están alineados, Centroamérica y el Caribe están alineados, y lo propio hace Norteamérica de una manera más informal, tratándose solamente de 3 países, Canadá, Estados Unidos y México. Pero sí suceden cada grupo con sus intereses, se cruzan informaciones, o sea, se hace un ambiente muy interesante. ¿Canadá, Estados Unidos y México se reúnen de manera separada? Como Norteamérica. ¿Como Norteamérica? Sí, como Norteamérica. Entonces son 4 instancias. Son 3 instancias. 3 instancias. Más entonces, finalizada la asamblea del continente, correcto, entonces se aprovecha el marco de que están esos mandatarios presentes y se realiza posteriormente la asamblea del Consejo Iberoamericano. Allí son los países hispanoparlantes de América, Latinoamérica, más España y Portugal, donde tuvimos la presencia tanto del ministro de Deporte de Portugal como el secretario de Estado de Deporte de España. Ese Consejo Iberoamericano tiene sus orígenes más antiguos que el CADE en sí, que el Consejo Americano. Parte de las iniciativas de España en mantener lazos de cooperación con los países de Latinoamérica. Hoy día el Consejo Iberoamericano tuvo quizás lo que en mi experiencia he tenido de 5 años ya, cumpliendo este año, 5 años, en 2017, asistiendo a esas reuniones, fue para mí la más exitosa y más interesante de todas, en las que yo he asistido. El Consejo Iberoamericano tiene una nueva cara, donde su reciente nombrado secretario de Estado de Deporte es una persona con un pasado, un antecedente de temas de colaboración.
de cooperación internacional y donde se fijaron puntos interesantísimos que harán que este Consejo adquiera una mayor fuerza que la que tenía del pasado reciente. Hablemos entonces de los resultados ya final de la Asamblea. Resultados, conclusiones de la Asamblea. La declaración donde fijan los gobiernos la importancia de fortalecer y que el deporte vaya vinculado, que es una línea de nuestro gobierno y del actual ministro clarísima, vinculado al aula, a la educación. ¿Por qué, Juan José? Porque el deporte en algún momento se desvinculó en algunos países, sobre todo de Latinoamérica, incluyendo el nuestro. De alguna manera se desvinculó de la parte académica. El resultado es que tú puedas ver historias de grandes deportistas de nuestra nación que lograron gloria, medallas, que fueron aplaudidos y respetados por nuestra nación, verlo una década, 2 décadas después, en una noticia en el periódico, reclamando, denunciando un estado de vida muy precario, ¿okay? O donde tu deportista, sus habilidades físicas contrasten sobre su habilidad intelectual. Sí. Y allí es que se da cuenta de que el deporte no puede ir desvinculado del aula, que el deporte debe de iniciar donde se aglutina la juventud, que es precisamente para nosotros en la gran revolución educativa, en las escuelas. Porque el deporte es un complemento de la educación. ¿Okay? Quienes nos hicimos deportistas lo asumimos como una profesión, que es una profesión que no podíamos ejercer de por vida, que nos vemos obligados a retirarnos y nos queda una vida por delante. ¿Qué hay si no te formaste académicamente? Entonces tienes que o pedir o mendigar o buscártela y no tienes un futuro cierto garantizado, mientras que si tuviste la oportunidad de mantener las dos cosas, tienes los beneficios del deporte y los beneficios de la parte académica. Cuando te retiras, te puedes insertar exitosamente en el mercado laboral y tener una vida digna. Entonces, y como herramienta de formación que se suma a la educación, el deporte brinda muchos elementos que se suman a lo que aprendes en una butaca. ¿Okay? La solidaridad, el trabajo en equipo, la responsabilidad, el respeto, la disciplina, el valor del esfuerzo, el costo de consecuencia. Cometes una falta, te sacan, te fuerza, mejoras. Te forma. Entonces, es precisamente una de las partes más importantes de la Declaración de Santo Domingo del Consejo Americano del Deporte, precisamente que los ministros reconocen la importancia de que el deporte inicie en la escuela. Y eso... y es la visión del ministro que lo ha tenido como muy claro, y creo que hay pasos en esa dirección. Hay pasos en esa dirección y donde se detalla que no es una dependencia exclusiva del Ministerio de Deporte, que se vincula el Ministerio de Educación y que debe de existir una correlación, una integración, una sincronización de ministerios distintos, ¿okay? Para que eso suceda. Y es el caso en la que actualmente el Ministerio de Deporte, con el licenciado Danilo Díaz, junto con el arquitecto Navarro, Ministerio de Educación. Que también incluiría otro ministerio, cultura, turismo, involucrando también salud pública, al Instituto Nacional de Educación Física, al INEFI, donde están precisamente dando los pasos de esa comisión integrada. El Ministerio de Ciencia y Tecnología. Totalmente. O sea que esa parte de la declaración, la parte de la declaración del fortalecimiento de las agencias nacionales antidopaje, que es muy importante para garantizar que... ¿Qué tipo? O sea, ¿con qué se concluye ahí? Se concluye con la importancia de garantizar el financiamiento requerido para que nuestras agencias nacionales puedan cumplir con la labor de garantizar la integridad del deporte. El deporte, decía una redacción de un documento para el año 2004 de las Naciones Unidas, que el deporte es un reflejo de la sociedad y donde existe lo bondadoso, pero también puede existir lo no tan bondadoso, y que si no se preserva esos valores positivos, lo que llaman integridad, entonces podría estar degenerándose lo que pueden ser las cosas positivas. En el país hay problemas. Nosotros tenemos grandes retos en temas del dopaje, aunque sí ha sido bien definido por el doctor Milton Pinedo, que el dopaje en República Dominicana es muy distinto a lo de los países. ¿Quién es que dirige aquí esa institución? El doctor Milton Pinedo, una de las personas más preparadas a nivel internacional en esta materia,
y él define claramente nuestra realidad, que es muy distinta a los países desarrollados, donde el deportista entra a doparse para generar en estructuras complejas y muy costosas, que el caso nuestro es quizá un dopaje por ignorancia, ¿okay? Donde no se conoce, donde llega alguien, le dice bueno, y cae en un positivo, sin ir realmente, sin estar siendo parte de una estructura compleja, como el caso del gran escándalo que hubo el año pasado, previo a los Juegos Olímpicos, el tema Rusia. Exacto. Entonces, esa es una de las partes de la declaración también que deja una parte muy importante. Y yo creo, Juan José, que uno de los elementos clave que van a traer beneficios directos a nuestra nación fue esa interacción directa que pudo tener el ministro con el Ministerio de Deporte de muchos países, a la cual iniciaremos trabajos importantísimos en beneficio de nuestros ¿Firma de algún acuerdo? Bueno, ya previamente había muchos acuerdos firmados. El ministro ya se sienta con Colombia, donde indica perfectamente que debe ser un gran socio en materia de deporte de alta competición, por la cercanía, vuelos directos varias veces a la semana, 2 horas. Y Colombia ha ido avanzando. Bogotá con centro de alto rendimiento en altura, exacto, cercano al aeropuerto. La ministra totalmente presta a firmar, mucho entusiasmo, y coloca al Ministerio de Deporte, en la figura del ministro, en la cara de muchos ministerios importantísimos que tienen mucho que aportar y colaborar para la República Dominicana. Así como nosotros tenemos muchas cosas que ofertar también. El clima, y que nos visiten esos países como Canadá, que tienen un invierno fuertísimo, y vean en nuestras instalaciones de verano el año completo poder venir a entrenarnos, y que venga un país desarrollado a entrenar acá beneficia a nuestros atletas también. El caso de nuestra experiencia, como bien expuso el ministro en su exposición del pacto y el manejo con el deporte federado, fue algo muy que abrió los ojos a muchos ministerios de los países visitantes, y obviamente el béisbol. Cuando alguien dice, te quiero ayudar en el fútbol, ¿no? Nosotros decimos, pero quiero que ustedes necesitamos ayuda, y ahí tenemos obviamente una alianza, una fama mundial. Son acuerdos ganar-ganar. Y son acuerdos exactamente donde Dominicana tiene con qué corresponder a la colaboración de otras naciones, que es una parte muy importante, cuando se ve que es un acuerdo de doble vía. No que hay un país que está cargando. Que quiere cargarse, aprovecharle. Exactamente. Y que no puede dar absolutamente nada. Entonces ahí no hay mucho interés por firmar un acuerdo. Exactamente. Experiencias de algunos países que nosotros pudiéramos decir, mira, podemos seguir en ese camino, vamos bien, podemos transitar por acá. Claro que sí. Buenísima experiencia. Sobre todo para la nueva visión que tiene el ministro. En el Consejo Iberoamericano, España, con el tema de legislación deportiva, que sabemos que eventualmente todo este proceso que el ministerio lleva a cabo en coordinación tendrá que terminar con alguna reforma. Terminará. Y la estrategia del ministro es muy interesante. No vamos a comenzar modificando leyes, vamos a empezar conviviendo con todas las fuerzas, y que posteriormente, a lo largo de un par de años, digamos, esto está funcionando, transportemos esto a una legislación más moderna. O sea, que esa visión muy positiva. Vamos a ensayar con el diálogo, con la experiencia, vamos a ver la experiencia. Cuando tengamos esto no está funcionando, traslademos esto a una modernización de nuestra legislación deportiva. Ahí entraría lo que es el Pacto Nacional del Deporte. Entonces ahí tenemos España con una legislación marco de referencia. Tenemos a Chile, que el año pasado finalizaba un largo proceso con grandes experiencias en temas de legislación también. Tenemos a Colombia con el tema del deporte escolar, con uno de los más estructurados y mejor coordinados. Yo tuve la oportunidad de ver lo de Colombia. Que fue una exposición magistral que trajo muchas preguntas de muchos países. Porque parece que es el camino a transitar, ¿no? Y que para nosotros indudablemente es un referente a aprender y a recibir la cooperación y la colaboración. Miren, con su anuencia vamos a nuestra segunda pausa y retornamos en breve con esta interesantísima conversación.
Continuamos conversando con Marcos Díaz. Hemos hablado de las políticas públicas que hay que implementar y de lo que viene haciendo el Ministerio de Deporte, y que todo esto fue llevado a ese evento de una trascendencia internacional. ¿Cuál es la misión, visión? Sobre todo la visión del ministro de Deporte, que ha hablado de un pacto nacional por el deporte como derecho fundamental. ¿Y cuál es la otra parte? Del derecho como marca país. Son los tres componentes que de ahí se desprende, de ahí se puede hacer muchas cosas. Claro. Ahora, usted asume, o el país asume un reto, el ministro asume un reto. Claro, claro. Por 2 años seguir dirigiendo esta institución, que, como usted ha explicado, tiene mucha importancia para el continente, para las iniciativas y para darle seguimiento a las cosas que allí se aprobaron. Estamos en capacidad de decir en 2 años hemos cumplido, valió la pena de nuevo seguir al frente de esta institución, cómo vamos a hacer todo esto. Usted hablaba de una iniciativa con la OEA a los fines de tener una secretaría ejecutiva. Exactamente. Exacto. O sea, ¿podremos hacerlo? Sí, yo pienso que sí. Y yo creo que tiene dos visiones de cómo mirar a este reto que tiene el país de presidir por 2 años más el Consejo Americano del Deporte. El primero es el de realmente fortalecer la institución. El segundo es cómo aprovechar al máximo la posición privilegiada de Dominicana para beneficiar al país en materia de deporte, en todos los diferentes aspectos del deporte. Yo creo que para al final ver esto como muy exitoso es atender esas 2 visiones. La de las acciones que permitirán fortalecer la integración del continente en materia de políticas públicas deportivas y la estructura del mismo organismo, y cómo esa cercanía que nos da directo y contacto directo con todo el continente, directo. O sea, estamos hablando de contacto directo con Ministerio de Deporte de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos, la oficina asesora de la Casa Blanca en Estados Unidos, porque no tiene Ministerio de Deporte. No tiene ministerio en Estados Unidos. México, eso también hay que visualizarlo como trasladamos o traducimos esa posición privilegiada que tiene Dominicana en beneficio de fortalecer nuestros programas, relaciones, colaboraciones y demás. Yo creo que sí. Nuestro ministro está muy entusiasmado, ¿ok? Desea transformar positivamente el Consejo. Y el trabajo que se haga desde ahí proyecta indudablemente al país. Exactamente. En un aspecto importante, Juan José, tú que conoces también muy desde adentro, importante decirle a los televidentes que somos colegas. No necesariamente porque usted nade, ahí me quedo. Sino porque además trabajamos juntos en el Ministerio ahí me de quedo, Deporte, en nado me quedo. La importancia de crear un departamento, como debe hacer todo ministerio de gabinete, de gobierno, de manejar la parte internacional. Es una parte y los que recursos, porque ¿por qué esto implica recursos? Yo no creo que sea tanto. Yo creo que tiene que ser la capacidad del personal a cargo de esa responsabilidad y la voluntad. Nosotros tendríamos que tener una oficina en el país para esos fines. Y la voluntad. Y los países en la misma estructura. ¿Y no hay algún aporte que hacen los países para sostener estos diferentes instituciones? Eventualmente, si logramos fijar una Secretaría General en un punto estratégico, como se ha visualizado probablemente dentro de la sombrilla de la Organización de Estados Americanos, sí podremos incurrir en cuotas fijas con apertura de cuenta y demás. Y eso va a permitir la funcionalidad, porque todo es recursos. Pero la parte inicial, dentro de la misma estructura del Ministerio de Deporte, creo que perfectamente se pudiera manejar. Y teniendo en cuenta esas 2 visiones, el fortalecimiento como responsable de liderar este organismo y todas las acciones que podemos aprovechar estando en esa posición de liderazgo para trasladarla a programas, colaboraciones, acuerdos que beneficien a nuestro país. Ver la iniciativa, viajar, conocer, intercambios técnicos. Cuáles identificar nuestras necesidades, ver quiénes en la región pueden ser quienes
nos aporten de experiencia, que nos ayuden a ahorrarnos años, decenas de años de experiencia, que nos ahorremos, evitar Porque errores. muchas cosas los viceministerios, los gobiernos pueden en algún momento financiar, pero si hay un fondo Claro, creado para esos fines, es más fácil el traslado, claro, que, claro. que pueda cubrir ciertas necesidades. Y- Porque a mí me preocupa un poco la comunicación entre los miembros de las diferentes instancias del deporte a nivel de Latinoamérica, o Sí. sea, la comunicación. Es muy importante que el público conozca de qué estamos hablando. Cuando se habla de deporte, a veces hay mucha confusión y la gente piensa en el olimpismo, los comités olímpicos. No, Este caso es gobiernos, estos gobiernos. ¿ok? Lo que son federaciones, federaciones internacionales, comités olímpicos, es la parte privada del deporte. Esos permanecen por más años. Los que son una institución que es su membresía son gobiernos, los gobiernos cambian y los funcionarios a veces cambian más que los mismos gobiernos. Entonces allí viene el reto de esa comunicación, de mantener una agenda. Es más compleja que cuando pueda habla, interesar al que llegue. que cuando habla de comités olímpicos, que se mantienen por más tiempo, que te puede encontrar un liderazgo de un comité olímpico por 20 años Exacto. sin ningún problema. En los gobiernos no. En los gobiernos funcionarios te puede durar 1 año, 2 años y como mucho el periodo presidencial. Entonces, en nuestros países todo es cambiante y dinámico y está el gran reto ahí de la comunicación, de mantener una agenda a largo plazo y está el reto de mantener el contacto de comunicación directa, que sí, que evidentemente es una realidad. Ese de los grandes retos que se tiene. Mira, hablamos un poquito de lo que a usted le corresponde del ministerio. Ya sabemos que usted la parte tiene que ver con deporte universitario y escolar. ¿Qué estamos haciendo ahí? O sea, Sí. ¿cómo usted, dónde usted, en esa sombrilla que ha definido el ministro, Sí. cuáles son las cosas que son innovadoras, las nuevas iniciativas desde el ministerio, desde el viceministerio que a usted Sí. le corresponde? Bueno, el aspecto del deporte escolar es fundamental, sobre Y todo ahí, cuando ya se tiene una visión. con el pacto, pues, y cuando usted tendría mucho trabajo. Claro, y cuando el mismo gobierno, el mismo presidente, cuando instala su nuevo gabinete en agosto del año pasado, dice, y bien lo ha dicho el ministro de Deporte, una fuerza triangular, educación, deporte y cultura, ¿okay? Donde esta jornada extendida que llega cada vez a más territorio nacional, procurará que el deporte se inserta, que la cultura se inserta en ese programa, en ese currículum académico. Y allí entonces el acuerdo y el trabajo coordinado que lidera educación y donde el Ministerio de Deporte viene a apoyar y a fortalecer con el deporte lo que es realmente la formación de nuestra juventud. En la parte del deporte universitario, continuar una agenda que iniciamos en el 2012, de mucho trabajo, de mucho trabajo, que era rescatar algo que se había separado mucho tiempo atrás. Las políticas públicas de educación superior habían dejado el deporte guardado en un sitio, lo podemos ver ¿Tenía interés en las universidades? Cantidad de universidades sin instalaciones deportivas, sin visualizar el deporte con muchísima potencialidad, con a lo grandes mejor. potencialidades, nuestros deportistas decidiendo entre si estudiaban o se hacían atletas, una aberración totalmente. Cuando puede ser las dos cosas de manera conjunta. Exactamente, y donde cuando se hace de manera conjunta tienes un profesional con más elementos. Si no logra una cosa, logra la otra. Y que cuando tenga que dejar el deporte pueda Continuar. insertarse en una vida digna en el mercado laboral. Y algunos después terminan estudiando. Totalmente, exactamente. Que también es muy digno de mencionar. Eso se inicia en el año 2012 con la formalización y la creación de la Comisión Nacional de Deporte Universitario. Esa comisión la preside el viceministro de Deporte Escolar Universitario, la integra la MESIT, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y la componen la totalidad de universidades del país. Se comenzó un largo proceso que continúa, buscando una plataforma en la que la universidad ponga a sus atletas a competir y donde genere que los atletas tengan con sus capacidades, habilidades deportivas, becas y facilidades para formarse profesionalmente.
uno de los grandes logros de la gestión anterior fue poder decir que se generaron más de 2.000 becas no otorgadas por gobierno, Sino por la misma que la universidad universidades. entendía que lograba una presencia importante de promoción de su nombre, de su institución, y salían a reclutar a nuestros atletas de las selecciones nacionales, de los equipos nacionales. Y están las academias, las universidades Entonces, en procura en de procura esto, de esto, claro. de retomar de nuevo Siempre esta que agenda. nuestra iniciativa sea garantizar una plataforma competitiva con exposición. ¿Ok? Aquí se introduce una nueva modalidad a la llegada del ministro Danilo Díaz, que es que existan unos juegos de todas las disciplinas deportivas en conjunto, el cual está programado para darse inicio del 1 al 11 de junio de este mismo año, que serán los Juegos Deportivos Nacionales Universitarios, que se harán cada 2 años y que será un ciclo que el año que no toquen, entonces se harán las eliminatorias a lo largo del año académico. Cada 2 años, y el año que no toque, habrán copas de cada disciplina deportiva a lo largo del año académico deportivo. Le llamamos año académico porque no es año calendario, sino inicia con la entrada de los estudiantes agosto-septiembre y finaliza. Entonces ya usted ha empezado de nuevo el contacto con las universidades. No, ya un contacto que no se ha perdido, ¿verdad? Ya, claro. Pero que de nuevo hay que motivar porque hay una nueva visión. Hay una nueva ministra de Educación Superior, Exacto. la cual ya hemos tenido las reuniones del lugar, ya hemos tenido el acercamiento con los rectores, ya hemos tenido el acercamiento con los directores de deporte, procurando que esa plataforma deportiva universitaria se fortalezca y crezca cada vez más. Más integración. ¿Cuántas universidades han participado y cuál es Nosotros hemos la tenido proyección participación, ejemplo, hablar en el pasado de un torneo universitario, interuniversitario, era hablar de 8, 10, 12 universidades integradas. Nosotros hablamos ya de 40 universidades. De 40, hemos hablado ya de que hemos llegado a 30 universidades participando en algunos torneos. Le interesa que siga creciendo y que a nivel nacional exista deporte universitario. Y como dice esta visión actual es que exista en los recintos y que de los recintos, los llamados intramuros, entonces logremos los equipos de esas universidades que irán posteriormente entonces a los Juegos Interuniversitarios. Pero que exista más allá del deportista, el atleta que va a representar, sino que exista actividad física en la universidad y posteriormente competición de alto nivel. ¿Y las universidades que no tienen instalaciones? ¿Hay alguna facilidad para que el ministerio pueda Tenemos ahí albergarlo? una deuda, vamos a decir, de atención de lo que fue la construcción de universidades sin el tema deporte presente y tan vigente. Porque muchas veces porque no tienen la infraestructura. Y lo que se ha hecho, obviamente, la facilidad para que dentro de las instalaciones deportivas del Estado, las universidades tengan las facilidades de horario y puedan entonces utilizarla como sus centros deportivos. Bueno. Excelente, así que muchísimas gracias por haber sacado parte de su tiempo para conversar con nosotros. Para mí un placer. Creo que ha sido muy edificador y sobre todo ya esta última parte que son sus responsabilidades. Así es, así es que le esperamos por aquí en otro momento. Muchísimas gracias, Juan José. Saludar a todos los televidentes y que espero terminen su feliz domingo. Bueno, el día de hoy. Gracias, amable televidente, por haber estado con nosotros en una nueva entrega de su programa Visión Integral. Será hasta el próximo domingo.